Primer podcast de Tertulias Defensor, y no podía tener un invitado más especial y más admirado por mí que el presidente Álvaro Uribe Vélez, el hombre más importante que ha parido Colombia, el que nos devolvió la fe gracias a la seguridad democrática, gracias a su talante de estadista y a su patriotismo. Cómo nos sentíamos de orgullosos del país que teníamos cuando estaba el presidente Uribe al mando. Presidente, qué placer tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor Abelardo, por sus palabras, su invitación. Usted tan creativo. Hoy me involucra en este nuevo proyecto suyo, ya en el área de las comunicaciones. Muy agradecido con usted. Hay que buscar el rating, presidente. Usted trae bastante rating. No se crea que eso es gratis. Vamos a brindar con un ron defensor porque es la tertulia de ron defensor. Usted no bebe mucho, ¿no, presidente? Le tengo mucho miedo. No soy capaz de pasar de uno. ¿Por qué ese miedo al trago? Imagínese, yo como soy de combativo, o como era, que le hubiera revuelto licor. Sería muy explosivo, doctor Abelardo, le tengo miedo. Pero además no queda tiempo, presidente, cuando hay tanta dedicación y tanto patriotismo y tanto amor por el país, sobre todo un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Yo entiendo su visión, no hay tiempo, por eso yo digo que usted se encarga de las cosas fundamentales y yo me encargo del departamento de las banalidades. Así que por ahí vamos bien, no se preocupe. En esta última campaña que pude recorrer mucho país y agradezco mucho que tuve protección para hacerlo. Fue una campaña de septiembre del 22 a octubre del 23. Puse unas condiciones, dije, me dejan acostar a las 9 de la noche. No podemos tener trasnochos, esto tiene que ser de mucha disciplina. No se olvide que yo tengo 142 años. 72 por 2. 71. Por 1, 72 por 2. Este año cumple usted 72. O sea que quedaría con 144. Sí, usted es modelo 52, primera serie. Yo Segunda serie, Julio 4. Sí. Presidente, ¿y de dónde viene ese amor de usted por la política? ¿De dónde surge esa vocación política? ¿Desde cuándo? Mi familia hace parte de todas esas familias colombianas que han sufrido tantas violencias. Mi madre fue la mejor bachiller del Colegio de la Presentación en 1950 y se casó. Mi padre ellos tenían 19 años cuando yo nací. Siempre vivimos en las áreas rurales. Esa violencia política de los partidos históricos se da muy duro en la zona cafetera de Colombia, de Antioquia. Y a mi madre todos los días la llamaban por los teléfonos de Magneto de la época, que mataron 10 liberales, al otro día que mataron 10 conservadores. Y mi madre se convirtió en una gran líder para promover en la región los acuerdos del Frente Nacional, que lograron superar la violencia entre los partidos. Y me llevaba de la mano. Pero además Colombia, que es un país que madrugó mucho para dar la libertad a los esclavos. Eso fue en 1853 o 51. Se demoró muchísimo para los derechos políticos de la mujer. Así es. Mi madre era una gran líder por los derechos políticos de la mujer. Participó en la primera ocasión que las mujeres votaron y en la primera ocasión que las eligieron. Fue elegida concejal de un municipio. O sea que la vena política, fíjese usted, viene por su madre. Bueno, no mi padre, pero los Uribes participaron mucho y en todos esos problemas colombianos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y si a su madre le heredó la política, presidente, ¿qué le heredó a su padre? Que era un personaje, además. Bueno, mi padre era primero un hombre incansable de trabajo y era muy querendón de la humanidad. Yo una vez me preguntaba, Lucio Gutiérrez, candidato a la alcaldía, a la presidencia de Ecuador. Vino a la casa de Nariño y me dijo, presidente Uribe, yo quiero que usted me diga
¿cómo es que usted se relaciona con el pueblo colombiano? Le dije, hombre, eso no lo enseñan en ninguna parte. Yo andaba por ahí, por esos caminos de Antioquia, con mi padre, con mis abuelos, y pasábamos por alguna casa, encontramos a alguien, desmóntese del caballo, quítese el sombrero, salude, mire a los ojos, mire a los... Le dije, yo creo que yo tengo un récord Guinness. Yo creo que ser el colombiano que más compatriotas ha saludado de mano, y lo sigo haciendo. Seguro. Cuando Lucio ganó las elecciones, vino a la casa de Nariño y me dijo, estoy muy agradecido, gané las elecciones de Ecuador, pero quedé con tendinitis. Presidente, su padre era parrandero, era un hombre trabajador, pero se tomaba los traguitos, le gustaban los caballos como a usted. De todas esas aficiones de su padre, ¿cuál es la que lo marcó a usted, la que lo definió? Porque ya ha dicho usted que su madre, la vena política viene por los lados de su madre, que fue una incansable luchadora de los derechos de las mujeres. Cívica y patriótica. Cívica y patriótica. Y su padre, que era un hombre encantador, según cuentan. ¿Qué es lo que más recuerda de él? ¿Qué fue lo que heredó de su padre? No, uno no sabe, pero al recordarlo hay que admirarle muchas cosas. Su capacidad de trabajo. A él le gustaba el aguardiente, pero lo tasaba. Qué bien. Mientras habían muchos borrachos a las 5 de la mañana, mi papá estaba enterito, porque lo tomaba de a sorbitos. Claro, un profesional. Y él decía, así hago yo, presidente. Él decía, las mujeres que bailan bien no les gusta bailar con los borrachos. Qué bien. Entonces, mi papá era muy cuidadoso con el trago, lo disfrutaba, recitaba mucho, cantaba, bailaba mal como bailamos los antioqueños. Yo, por ejemplo, y era rejoneador además. Y era el mejor montador de caballos criollos colombianos. Tenía unas manos así, unas muñecas. Mi papá no mataba el toro del rejón, sino con la espada del caballo. Sí, ya eso no se ve. Se ha acabado mucho. Ya eso no se ve. Por lo menos la doma de los caballos, que es la gran contribución del rejoneo a lo que es el arte equino, no se debería acabar. Hay una anécdota que me gusta mucho, en medio del entierro de su padre, que empezaron a llorar todas las personas. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Yo ese cuento lo conozco y es un cuento bellísimo. No, a mi papá lo quería mucho la humanidad, lo querían las mujeres, los hombres, los niños, los mayores, gentes pobres, adineradas, de todos los colores. Y unos amigos de mi papá de Ibagué decían, no, le decían a mi mamá, Laurita, si lo queríamos los hombres, ¿cómo no lo iban a querer las mujeres? ¡Qué maravilla! A mi papá lo querían muchísimo. Él se hacía querer. Presidente, era muy guapo. Era una pinta del carajo, ¿verdad? Pero digo yo. Guapo de bravía. Era muy pues. valeroso. Ok, perfecto. Muy valeroso. La FARC yo quiero jugar con él y se hizo matar. Él decía que no caminaba un paso, ni pagaba un peso. Cuando llegaron esos tipos de la FARC a la finca Guacharacas, con esas armas largas, mi padre estaba con mis dos hermanos menores, ahí mismo se atrincheró, sacó la pistola y rapidito lo mataron con balas de fusil. Yo tengo ese pacto con mi padre, ¿sabes? Mi padre y yo tenemos un pacto hace muchos años que no nos dejamos secuestrar y que preferimos hacernos matar. Para mí, el crimen más deleznable de todos es el secuestro. Y ese pacto lo tengo yo con mi padre hace muchísimos años. Y, presidente, ¿qué papel, porque yo sé que fueron muy importantes en su vida, cumplieron sus abuelos, tanto el paterno como el materno? Háblenos de sus abuelos. Primero, murieron cuando yo tenía 20 años y viví muy cerca. O sea, los disfrutó mucho. Los disfruté mucho y no tengo sino buenos recuerdos de ellos. El uno no salió y era un hombre cultísimo. Vivía en unas fincas de café y conocía el mundo como que lo hubiera visitado. ¿Ese es el padre de? De mi madre, se llamaba Martín Vélez. Martín Vélez. ¿Y su abuelo paterno? Luis Uribe, un hombre más cultivado,
Igualmente, queridos ambos, yo no tengo sino buenos recuerdos de los abuelos. Usted sabe que ese es el mismo recuerdo que van a tener sus nietos, porque yo veo sus redes sociales y en varias oportunidades que he estado con usted en su finca, en el Ubérrimo, en Montería. Usted siempre realiza actividades con ellos. Les enseña la doma de los caballos, les enseña a enlazar. ¿Qué es tan importante, presidente, es en estos tiempos en donde los niños están absortos en los dispositivos electrónicos, que tengan contacto con la naturaleza, que se críen como se crió uno? Porque yo creo que eso hace diferente a una persona. ¿Cómo ve eso usted con sus nietos? ¿Qué trata de hacer y cómo cree que le sirven ese tipo de contactos con la naturaleza a sus nietecitos hoy, que ya usted también tiene 4 nietos? No crean que es fácil. Sí, sacarlos de una tableta es complicado. De pronto pelean mucho. No, abuelo, no, papá Uribe, que más tarde. No, hombre, tiene que ser ya. Yo con mis hijos era muy exigente y los hacía levantar en la finca. Jerónimo estaba aprendiendo a caminar y tenía que ir a ayudarle a Tomás a echarle la comida a los caballos en la madrugada y a limpiar las pesebreras. Y mi señora lloraba. Y hoy le dicen ellos a la mamá: mi papá nos enseñó a trabajar. Claro, uno se acuerda del profesor. Entonces, que fue estricto con uno. Digo a los nietos: usted está en un buen colegio. Sí, abuelo. ¿A usted le da gusto su papá? Sí, abuelo. Usted, en el mundo hay muchos niños con hambre. ¿Ustedes tienen buena comida? Sí, abuelo. Sus papás han trabajado mucho y yo les enseñé a trabajar en estos trabajos del campo. Entonces, ahora que estuvimos unos días juntos, pues les empezamos a enseñar cómo se hace trasplante de embriones, el tema genético, la doma racional de los potricos, pesar animales. Entonces, por ahí el mayorcito pesaba unos animales y la hermanita apuntaba. Leticia apuntaba. Y lo que usted dice, indudablemente las nuevas generaciones, la suya, los que vienen atrás tienen muchas más oportunidades. Cuando yo terminé bachillerato, sabía escribir y leer muy bien inglés y francés, pero no había televisión en esos idiomas. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo muy grande para medio oír y hablar. Profesores excelentes, yo no tengo sino buen recuerdo, pero no teníamos todas estas facilidades de ahora. Cuando yo fui a la Universidad de Harvard, a los 15 días vi que los hijos míos estaban hablando inglés fluidamente con los compañeritos. Y le pregunté: Lina, pero si ellos estaban en un colegio alemán. Me dice: es que los que saben alemán aprenden muy fácil el inglés. Entonces yo le digo a los nietos: ustedes hoy tienen todas las posibilidades. Ojalá yo hubiera tenido todas estas plataformas. Imagínese. Yo joven haciendo política con el Twitter. Imagínese, usted joven haciendo política como el Twitter, sería como Bolívar con una Toyota. El Libertador en un avión, una cosa así. Cuento. Yo le dije una vez al presidente Chávez pero ahora hablamos de eso. No, ahora lo llevo a eso porque además quiero decir que soy testigo de excepción de la manera tan disciplinada y adecuada como usted ha educado a sus hijos, porque el presidente Uribe tiene una larga amistad con mi padre y yo iba pequeño a esa finca. Yo soy un poco mayor que los hijos del presidente Uribe, 2, 3, 4 años, y yo veía a Tomás y a Jerónimo cuando llegábamos a la finca ordeñando. Cuando llegábamos a visitarlo a usted, mi papá me decía: viste, aprende y tal, tú que no quieres hacer nada en la finca. Le dije: papi, tú sabes que... Entonces le dije... Yo fui testigo de excepción de eso, viendo a los muchachos ordeñar en el potrero, en los corrales, a las 7, 8 de la mañana, que además es una cosa impresionante y eso los forma muchísimo. Yo a los míos también, de hecho, cuando el presidente Uribe pero llega... usted los tiene militarmente porque formados. yo... Hoy que llegué a su casa, claro, parada militar. Me saludaron con saludo y militar. Marcharon y tal, un saludo militar al presidente Uribe. Yo tuve que Uribe. hacer lo mismo. Claro, por supuesto. Por ahí quedó la foto de sus niñitos. Y entonces el presidente Uribe me dijo, hombre, militar. El presidente Uribe me dijo: hombre, ¿cómo haré para que mis nietecitos hagan esa parada militar? Le dije: mándeme los 15 días, presidente, que aquí yo también los pongo con el régimen militar. Se los voy a mandar. Yo creo que está muy bien la pantalla, enseña muchas cosas. Es un mundo interconectado. Uno puede estudiar hoy de todo a través del internet, pero se necesita el contacto con la naturaleza. Muchísimo. Claro que son
muy audaces. Le dije a uno de ellos, hombre, déjate llevar de tu abuelo a que conozcas la naturaleza, porque hay que conocer las culebras, las ranas, las vacas, las loras, las guacamayas, los pajaritos, los caballos, todos los animales hay que conocerlos y hay que conocer los peligros de la naturaleza, Así es. las explosiones de la naturaleza. Y entonces me dice, no, papá Uribe, las plataformas, el iPad, los teléfonos celulares también explotan, la tecnología también explota. Presidente, eso se resume en una frase. No hay que hacerle la vida difícil a los hijos haciéndosela fácil. A los hijos hay que exigirles Pero la señora y hay mía que dice criarlos como que el corresponde. método mío es de muy mala pedagogía. Pero con los nietos, pues, obviamente tengo mucha paciencia. Tal vez no la tuve con los hijos. Bueno, porque fíjese Pero a que los hijos les digo, hombre, no tengan mal recuerdo de mí, ni vayan a hacerme reclamos en su alma. Digan, mi papá nos enseñó a trabajar y lo hizo con mucho cariño. a los hijos se les cría y a los nietos se les malcría, presidente. Muy, muy repetido eso ya cuando hay nietos. Sí, no, completamente seguro. Presidente, usted mencionaba ahora a Chávez y hay unas anécdotas que yo conozco que son fantásticas porque al margen de todo pues daban cuenta un poco de la locura de Chávez y tal. Pero las que tienen que ver con Bolívar, entre otras cosas porque el presidente Uribe es conocedor de la vida del Libertador como pocos, a diferencia de Chávez, que inventaba cosas y a veces decía, esa es la silla, Uribe, que en la que está sentada, la que está sentado el Libertador, no te vayas a sentar ahí. Y vainas de ese tipo absolutamente sórdidas y delirantes. ¿Cuál fue esa historia en la que usted le declama un poema de Bolívar que Chávez no conocía? ¿Cómo fue esa historia, presidente? Pero yo tengo que, en honor a la verdad, y estando el presidente Chávez fallecido, yo tengo que decir que era un hombre muy simpático. Ah, sí, claro. En la En el relación trato, interpersonal, claro. Era un muy encantador de serpientes. Era... Por supuesto, yo creo que siempre me hacía pistola con los dedos de los pies. Sí, él decía una Y cosa y hacía otra. Y le tenía el alma vendida a Castro. No hay duda. Pero antes de contarles, estábamos tal vez en Santa Marta un día. En la quinta de San Pedro Alejandrino. Creo que era un 17 de diciembre, conmemorando una nueva fecha del fallecimiento del Libertador. Y empezamos a hablar del Libertador, era lo que hacíamos. Entonces, de esas cosas que me emocioné yo y recité que la tenía en la mente, la carta de Bolívar a Fanny de Vilar, quien lo recibía siempre en París. Te extrañará que piense en ti. Ha llegado la última agonía, tengo enfrente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se levanta el macizo de la sierra, coronado por nieves impolutas, como nuestros ensueños de 1805. Y sobre mí, el más bello cielo de América, el más grande derroche de luz. El Libertador llamaba a Santa Marta derroche de luz. Por eso cuando usted llega al aeropuerto de Santa Marta, hay una playa que se organizó cuando tuve la dirección de la presidencia en Colombia y le puse un letrerito que decía derroche de luz. ¿Y qué le dijo Chávez cuando usted declamó ese bello poema, presidente? Ahora, no cabe duda que el Libertador pasó por las armas a la prima, ¿no? Después de ese derroche de luz del poema. Pero ¿qué le dijo Chávez cuando usted le declamó ese poema? Me dijo, Uribe, cópiamelo. Se lo copié. Y yo nos montamos, me dijo, me llevas al aeropuerto, pero que tú manejando. Yo le pedí a uno de los señores de la presidencia que me prestaran las llaves del vehículo. Dije, muchachos, monten al presidente Chávez de pasajero. Y le dije a Carolina Barco, que era canciller, tú te vienes atrás en esta banca. Hay que tener testigo. Porque hay que tener testigo Sí, de esta claro. conversación. Un personaje, eso Y no me se dijo, podía. Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Le dije, presidente, yo no la conozco en forma, pero me parece que lo de las misiones tiene sentido.
Venezuela es un país muy rico y no puede tener pobreza. Y le puedo hacer un comentario. Claro, claro, Uribe. Me dijo, le dije yo, presidente, no acabe con la empresa privada. Si usted acaba con la iniciativa privada, se queda sin posibilidad de sostener la política social. Me dijo, Uribe, no se necesita, es suficiente con el petróleo. Le dije, no te alcanza, no da abasto. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. En el análisis de la historia de Venezuela de 1998 a la fecha, y lo digo con mucho respeto por los hermanos venezolanos, hubo una época de gran consumismo que no permitió ver el daño que se le hacía a la empresa privada, porque era un país que estaba en 3 millones y medio de barriles de producción de petróleo al día y hubo una gran alza de los precios. Si las cifras no se han equivocado severamente en mi memoria, yo creo que Venezuela llegó a tener años de 60.000 millones de dólares de importaciones. Una locura. Entonces hubo un gran consumismo. El pueblo venezolano vivía bien con las importaciones subsidiadas, pero mientras tanto el gobierno acababa con la empresa privada. ¿Qué pasó? Vino el gran choque, el gran estallido, el gran problema. Se va disminuyendo la producción de petróleo. Se cae el precio. Venezuela queda sin la posibilidad de esas masivas importaciones y de esos masivos subsidios, y ya habían acabado la empresa privada. Y eso produce el salto de pobreza del 40 al 90%. Lo dobló. Ahí lo tenemos. Presidente, ¿y cómo ve usted el futuro de Venezuela? Con todo el respeto por los Estados Unidos, yo pensé el día que dieron la noticia de la liberación de Saab, que el gobierno de Estados Unidos había logrado que el gobierno de Venezuela le diera la garantía de la plenitud de los derechos políticos a María Corina Machado, le levantara cualquier inhabilidad y se permitieran unas elecciones totalmente limpias. Que eso no es con el viejo modelo de mandar unas personas importantes a supervisar las elecciones. No, la garantía de las elecciones puras tiene que ser algo excepcional. Así es. Casi que la comunidad internacional involucrada en las urnas, involucrada en los computadores, involucrada en el software, para que no haya trampa. Me da mucha tristeza que eso no hubiera ocurrido, porque lo que uno ve en la ciudadanía de Venezuela es que María Corina despierta un gran entusiasmo, genera una gran expectativa de reconstrucción democrática y de bienestar social. Entonces me duele que, por ejemplo, hayan liberado a Saab y que no se haya exigido como contraprestación la plenitud de garantías a María Corina Machado. O sea que si usted eso no se consigue, ¿ve el panorama oscuro con respecto a la posibilidad de que María Corina aspire? Yo veo con preocupación el futuro de Venezuela, porque me parece que puede haber unas elecciones y si las condiciones son las de hoy, vuelve a ganar el gobierno. Vuelve a ganar el gobierno y Venezuela no sale adelante. Creo que están jugando a tener un sistema chino. Pero ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué el régimen, en vez de estar haciendo toda esa parodia, no se descara de una buena vez y asumen su verdadera condición de régimen dictatorial? ¿Por qué hacer parecer como democrático algo que todos sabemos que no es democrático? en el gran consejo de Chávez, de Castro, una periodista venezolana, María Angélica, que vive hoy en España, documentó muy bien los consejos de Castro a Chávez. Tienes que llegar por la vía electoral.
La vía armada no funciona. Tienes que tener un discurso amistoso con la empresa privada. Un discurso de garantía de respeto a la libertad de prensa. Tienes que tener dos banderas. La bandera contra la corrupción y contra la pobreza. Cuando llegues, acaba la economía de los ricos. Maneja la economía de los pobres. Y no hagas elecciones, sino cuando puedas controlar el resultado. Ahí está la receta. Pero receta. Viene el otro problema. Uno se pregunta, ¿van a poder impulsar un modelo chino? Si habrá un sector privado que les tenga confianza. Yo he dividido el sector privado ante la invitación que hace el gobierno de Venezuela hoy en un sector que puede invertir en Venezuela y en otro que no. El que tenga una finca en Venezuela, no se la hayan quitado, que el gobierno lo llame a invertir o lo deje invertir, pues ¿qué dirá? Yo no puedo dejar perder esta tierra, tengo que obligar a que produzca, pero al que le digan, ¿usted por qué no me trae esta factoría? ¿Por qué no instala estos programas de tecnología en Venezuela, etcétera, etcétera? Yo creo que los ciudadanos en las actuales condiciones no van a hacer esa inversión. O sea, a lo que están hablando ahora, que es tener un sistema mixto con un Estado socialista, pero socio de la empresa privada, Eso no. a lo de chino, yo no creo que funcione. No. Ahora, medios se han defendido, porque usted lo puede ver aquí en los Estados Unidos con tanto amigo venezolano que usted tiene, doctor Abelardo. Todos mandan dinero a sus familiares Claro. allá. Las Es remesas una- ayudan mucho. Es una diáspora reciente. Por ejemplo, seguramente los primeros cubanos que llegaron aquí ya no tienen familiares en Venezuela, en Cuba, ni a quién mandarle dinero. Pero esta diáspora de Venezuela es reciente. 6 millones de personas que han salido. Entonces, todos o la inmensa mayoría han dejado familiares en Venezuela. Así es. Y envían dinero. Hay estimativos de que el PIB de Venezuela, que ha caído tanto, los envíos de dinero pueden representar un 20-26% del PIB, Imagínense. más la coca, más el oro, más lo que les queda de petróleo. Entonces, y ya con 6 millones de venezolanos menos para alimentar. Entonces logran mantener ahí un mínimo vital, pero menos del mínimo, sumamente precario. Si no hay un gran choque de apertura para que el país sea un país libre, con un sector privado seguro, con confianza, no van a superar la pobreza. Estoy completamente de acuerdo con usted, presidente, y yo, contrario a lo que quisiera mi corazón, veo muy complicado el futuro de Venezuela, un país al que quiero tanto, tengo amigos entrañables de Venezuela, y de verdad a mí me duele muchísimo lo que está ocurriendo en Venezuela y no veo cómo se resuelva el tema bien. Presidente, ¿cuál fue la apuesta que usted le ganó a Chávez? Usted hizo una apuesta con Chávez, Sí. ¿cuál fue la apuesta que le ganó? Me la quedó debiendo. Bueno, ya habrá que cobrar. Me la quedó No se le debiendo. puede cobrar en la corte celestial, sino en el infierno, y allá hasta allá no llegamos. Pero no, yo quiero en Muerto Chávez referir los temas que además se escribieron en vida de él. No, pero esa apuesta es interesante, presidente. No, había una esa reunión- apuesta es interesante, es una reunión buena de anécdota. Los presidentes andinos, ahí cerca donde yo vivo, en el oriente de Antioquia, en un pueblito que hizo una organización. En Colombia hay unas organizaciones sociales muy importantes que se llaman cajas de compensación familiar. Así es. Se Que la sostienen, quiere acabar el gobierno Petro, ¿no? Dicho sea de paso. se sostienen con una parafiscalidad que pagan las empresas, un 4% de las nóminas, y se administran con regulaciones privadas, pero con participación de empresarios y trabajadores. Y hay cerca, en el municipio de Río Negro, donde se discutió y se firmó la Constitución Federal de 1863, se hizo una reunión con los presidentes andinos. Yo le dije a un hermano mío, hombre, yo no tengo caballos muy buenos ahora. ¿Por qué no me ayuda para hacerle una exhibición de buenos caballos
a los presidentes andinos. Y muchos amablemente mandaron los caballos y mandaron un caballo fino extraordinario. ¿De nombre, presidente? Ay, pero a ver si de pronto viene a mi memoria el nombre de ese caballo. Paso Fino. Paso Fino. Y estábamos allá en la tribuna y le dije, imagínense el cañazo que lancé. Presidentes, voy a pedir prestado ese caballo y le voy a dar 2 vueltas a este ruedo con un café en la mano sin derramarlo. Chávez me dijo, Uribe, tú no haces eso. Ya, vamos, apostemos unos barriles de petróleo. Y me bajé al ruedo y le dije al señor que estaba montando el caballo, me lo presta. Y los que montamos a caballo son muy salameros. El hombre ahí mismo se bajó, se quitó el sombrero, los amarros. Presidente, tome los amarros, tome el sombrero, bien pueda, móntese en el caballo. Caballo es muy mansito, tal cosa. Y le dije a uno de los muchachos de seguridad, hombre, Juan, usted me trae un cafecito. Y él creyó que era para tomármelo y me lo trajo lleno. Imagínese montarse y dije yo, así ¿qué en voy a caballo? hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no podía en medio del público mermar esa taza de café. Me monté, puse una mano aquí contra la cabeza del Galápago llevando la rienda y aquí muy ajustadito el pocillo de café. Y no derramé una gota. Pero ese caballo ayudaba. Caballo de una gran suavidad, de una boca. No hay manera de ponderarla, lo bien adiestrado, la suavidad. Noble la nobleza del animal. Y cuando volví a la tribuna, lo que me dijo Chávez es, Uribe, tú eres un centauro. No, Hugo, mi petróleo, mis barriles. Al otro día fueron a desayunar a mi casa y yo le regalé un potro. Es el único negocio de la vida en el que he quedado mal. Porque muchos años, porque me insultaba tanto y eso, que se lo va a mandar. El único negocio de la vida que he quedado mal. Y a los 6 años me preguntaban los periodistas, ¿usted sí le mandó el potrico al presidente Chávez? Y dije, no, el potrico sigue mamando en la casa. Y ya habían pasado 6 años. Qué buen cuento. Presidente, y de todos esos personajes de la izquierda, de los zurdos, de toda esa plaga comunista, ¿cuál le resultaba como persona? Porque usted tiene la posibilidad que tiene los grandes hombres como usted de dividir unas cosas y entenderlas de manera diferente. Y a pesar de las diferencias ideológicas profundas, usted puede advertir en gente, y he sido testigo de eso, que ha sido gran contradictora de usted y enemigos de usted. Usted ve cosas buenas incluso en sus enemigos. Y he sido testigo de eso. A mí me dicen, no, es que el presidente Uribe tiene mano firme, pero para mi gusto tiene demasiado corazón grande. Pero bueno, eso es otra cosa. De toda esa surdera horripilante y pestilente, ¿cuál le resultaba a usted más agradable como persona y más encantador? Porque Castro dicen también que era un personaje supremamente encantador. Primero, Chávez era una persona muy simpática y yo lo traté muy bien, pero se fueron revelando circunstancias. Pero es que, perdón, usted no trata mal a nadie y la gente se confunde. Usted a sus peores contradictores los trata con decencia. Y la gente cree, no, es que Uribe está recogido, Uribe está replegado, no se equivoquen. De pronto siempre me zafo. No, de vez en cuando se le sale la cadena, presidente, pero eso es muy de vez en cuando. Pero Chávez era un hombre muy simpático, muy inteligente. Yo creo... Pero era un hablador de paja, presidente. Era un tipo simpático, inteligente, pero... En la política somos muy habladores de paja. No, presidente, no. El tipo tiraba cifras que no eran como todos los comunistas, números que no correspondían a la realidad, hechos que no habían sucedido. Quieto. Lo que yo sí quiero decir, de manera serena y tranquila, es que Chávez pudo haber hecho una gran contribución a la democracia. Tenía el talento, el carisma para hacerlo, el apoyo al pueblo venezolano y de la comunidad internacional. E hizo todo lo contrario. A mí me duele que eso hubiera ocurrido. Castro, yo hablé 3 o 4 veces con él.
el día antes de la posesión del presidente Lucio Gutiérrez. A mí me daba mucha dificultad salir de Colombia. Me sentía acomplejado cuando había abandonado el país por muchas horas. Imagínense usted, la casa quemándose y un Entonces, presidente viajando. Yo iba para la posesión del Ecuador en la mañana y volví al mediodía a Colombia. Y me dijo el presidente Gustavo Noboa, que era el saliente, que por favor le llegara por tarde a las 9 de la noche. Y llegué a la sede presidencial de Quito y tuve una reunión por ahí hasta las 4 de la mañana, presidente Noboa, Fidel Castro y yo. Lo escuché mucho. Hablaba bastante, ¿no? Seguramente él diría, Uribe no me dejó hablar. y mantenía mucha información. Después me llamaba por teléfono. Y eran las 2 de la mañana. Llegué a contar 1 hora sin que yo modulara palabra. Pero bueno, cuando Y me decía, presidente, ¿me oye? Comandante, aquí estoy en el teléfono. Y me decía mi señora, ¿qué te está pasando? Mira la hora que es. Estoy oyendo a Fidel Castro. Una vez, en presencia del entonces príncipe de España, hoy el rey, conversamos en Asunción mucho rato. Y él tenía una gran información. Me pidieron los Castro que si les podía ayudar con el cooperativismo lechero. Y le pedí a unos líderes cooperativos de Colombia, medio aficionados al castrismo, que fueran a ayudar. A los 3 meses volvieron desencantados. Y me dijeron, allá se habla y se habla, pero nada se hace. La verdad es que para mí fue muy frustrante. Muchas anécdotas con Castro y García Márquez. Hay algo que escribí estando vivos ambos, para poderlo narrar con tranquilidad. En diciembre de 1996. Esto está escrito por ahí. Vamos a ver si lo que digo no se contradice con lo escrito. Me llamó García Márquez y me dijo, voy a pasar Navidad y Año Nuevo con Fidel. Le voy a hablar tales y tales temas de Colombia. Era yo gobernador de Antioquia. Y después me citó a un hotel de Panamá nuevo que no se había inaugurado. Y llegué allí, creo que era sábado 7 de febrero del 97. Y lo que me dijo García Márquez es, Fidel te manda a decir que la FARC no quiere la paz sino el poder. Fue lo que le hicieron al presidente Pastrana, que se evitó. Y la gran tragedia con Juan Manuel Santos, que lo permitió. Y eso me lleva a una pregunta interesante, presidente. ¿Cuál cree usted que es el peor error que ha cometido en toda su vida política? Pase el trago con defensor, porque yo sé que esa pregunta estuvo dura, presidente. Pase un doble si quiere, presidente. No, porque contaminamos este amable programa. No, pero no, es que solamente es mencionarlo. No, porque esa alusión me lleva a esa pregunta. ¿Usted cree, se la reformulo, usted cree que el peor error de toda su vida política fue haber ungido a Juan Manuel Santos como su sucesor? Hombre, doctor Abelardo, la verdad es que la vida se necesita unos valores mínimos. Uno no puede estar engañando a los ciudadanos. Él se lanza con una plataforma, Santos presidente, iba perdiendo por 17 puntos con el doctor Antana en Mocos. De paso digo que, no obstante las diferencias que conmigo haya tenido el doctor Antana en Mocos, hemos tenido una relación muy buena. Lo aprecio mucho y creo que nada tiene que sentir de mi persona. Y este venezolano que, asesor de campañas, vive por aquí en Estados Unidos. JJ Rendón. Le recomendó que tenían que acogerse a las tesis nuestras y ganó. Pero hizo todo lo contrario. A los pocos días de estar en la presidencia, ya se le salió
el amor por Castro y por Chávez. Pero en el discurso del triunfo esa noche, le agradeció a usted y dijo que, como pensamos la mayoría de colombianos, usted era el mejor presidente que tenía Colombia. Pero, ¿qué hizo Juan Manuel Santos, presidente? Si usted le dice eso a los muchachos, y un muchacho capcioso, dije, ay, ¿quién fue el que dijo eso? Santos. Entonces dije, no, él lo que quería decir era que Uribe era el peor. Sí, sí, bueno. Si pero... Santos dice, Uribe era el mejor, lo que quería decir era el peor. No, es que Santos, lo que me resulta a mí absolutamente... Pero no me ponga a hablar No, de eso, pero no, que este programa es muy agradable. es para concluir en eso. Yo prefiero anécdotas Pero entonces de Chávez. podemos decir que sí, es el peor error haber ungido a Santos. Muy bien, presidente. Esa es la respuesta que quería, presidente. Pero lo cierto es que estaba liquidado, aunque en política no hay muertos. Como decía Teliván, la única guerra en la que se muere para renacer. Santos estaba liquidado, entre comillas. Se montó en el uribismo, se hizo elegir y luego desconoció todo eso. Entonces, para que quede clara la conclusión aquí de esa pregunta, presidente, que me parece importante, esto lo están viendo muchachos que no conocen la historia y tienen que conocerla. O sea, Santos sin Uribe no hubiese llegado ni a la esquina de su casa. Hizo todo lo contrario y gracias a eso, a gran parte de lo que hizo Santos, tenemos el país hoy al borde del desastre. Pero esa es otra historia, presidente. Correa, ¿cómo fue su relación con Rafael Correa a propósito de toda la situación terrible que está viviendo Ecuador en estos tiempos, en estos días? Correa es un hombre muy inteligente, muy bien preparado, con todos los oropeles académicos. Él perdió la primera vuelta. Nosotros ayudamos a que la perdiera porque él de candidato decía que Colombia no lindaba con Ecuador, sino que el Ecuador tenía frontera, era con FARC. Era una especie de reconocimiento a ese ejercicio terrorista de FARC en toda la línea de frontera. Yo combatí mucho eso en la frontera. Bueno, pero usted bombardeó en la frontera. No, eso es mucho tiempo después. Por supuesto, después. No al pueblo ecuatoriano, no. respeto mucho, al sino campamento de Raúl Reyes. Al terrorismo invasor. Así es. Y combatimos mucho a Correa. Perdió la primera vuelta, pero en la segunda vuelta ganó. Se enfrentó con el doctor Álvaro Noboa, padre del actual presidente, y ganó. Fue muy difícil con Correa, muy difícil por ese tema de la FARC. Cuando usted tomó la determinación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de Colombia, de bombardear el campamento del bandido de Raúl Reyes, que debe estar en el 9º círculo del infierno, y que se produjo la muerte y la baja de ese delincuente, de ese terrorista. ¿Cómo toma esa decisión usted? Porque esa es una decisión bien compleja, presidente, digna de estudio. Porque yo estoy seguro que los mandos militares le dijeron, presidente, pero ¿cómo vamos a bombardear del otro lado si están en Ecuador, no están en Colombia? Eso puede traer problemas. Yo creo que lo tengo todo escrito, doctor Abelardo. Primero yo empecé a buscar el rescate de los secuestrados desde el mismo día que empecé el gobierno. Y ya era el año 2008. Habíamos hecho varios intentos para capturar a Raúl Reyes. Teníamos la información que él desde allá manejaba los secuestros, sobre todo los secuestros de personalidades tan importantes como la doctora Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos, muchos colombianos bien importantes. Raúl Reyes estaba aquí, en la selva ecuatoriana, pasaba a Colombia, volvía allá se refugiaba, allá iban periodistas a entrevistarlo. Desde allá manejaba, triangulaba ese secuestro. Aquí estaba secuestrada la doctora Ingrid, aquí estaba el mono Jojoy, su campamento, sus urgentes, y todo pasaba por donde Raúl Reyes. Entonces, así como empezamos desde la hora cero del gobierno a buscar el rescate de los secuestrados, también empezamos a buscar esos cabecillas, con una combinación de inteligencia técnica e inteligencia humana.
y habíamos fracasado en varios intentos de rescate de la doctora Ingrid. Había tenido una experiencia yo muy amarga, que me duele mucho. El primer La del intento- gobernador Gaviria, Uy, en Antioquia, sí. cuando en el año 2003 no habíamos cumplido un año de gobierno, en ese intento de rescate fracasamos y asesinaron Esos al bandidos doctor de la FARC Gilberto Echeverry, fusilaron que era a- como mi hermano mayor, había sido ministro, al gobernador de Antioquia, un hombre de un futuro promisorio, y a tantos otros colombianos que estaban en ese campamento. Esa fue una experiencia muy dolorosa. Este año que pasó se cumplieron 20 años. Yo saqué un artículo periodístico que lo difundí también en las redes, narrando los detalles, con enorme dolor. Ese dolor no se quita. En síntesis, nosotros, desde la hora cero del gobierno, empezamos a ir detrás de cabecillas y a buscar el rescate de secuestrados. Se hicieron todos los esfuerzos. ¿Sí? Entonces me dicen que ya está identificado Reyes, que tenemos, cuando yo llegué a la presidencia, los militares estaban muy ilusionados con el teléfono satelital y con los elementos de última generación tecnológica de la época. Yo les dije, muy bien eso, pero hay que combinarlo con la inteligencia humana. Claro, en tierra. Entonces se hizo el esfuerzo de el informante que se le pagó, puso allá unos dispositivos en el campamento, y yo le agradezco mucho al presidente Bush que confió en mí. Y el presidente Bush tomó dos decisiones que ayudaron mucho. La primera fue restablecer la interceptación aérea. Eso lo había suspendido Estados Unidos por un error que costó la vida de unos misioneros en el Perú. Y por confianza en nosotros, y no me canso de repetir el agradecimiento, lo restablecieron en Colombia, nos ayudaron. Al año de haberlo restablecido, en el espacio aéreo colombiano ya no se veían vuelos de narcotráfico. Sacaban la coca del país por ríos, por el mar, y la embarcaban en avión en otras partes, muchísimo en Venezuela. Lo mostraban los radares internacionales. Y la otra decisión del presidente Bush fue que aceptó que nos vendieran armas inteligentes. Lo que llaman aquí en los Estados Unidos smart weapons. Y estudiamos cómo hacer, entonces estaba el campamento de Angostura y la decisión fue, las bombas se lanzan desde Colombia. Yo llamaba al presidente Bush y no me contestaba el teléfono. Pero le dije a algunos funcionarios, me dijeron, no, está bien, para ese tema no le va a contestar. Muy a lo gringo. Entonces, pero yo no tengo por él sino aprecio y gratitud. No, y además lo condecoró a usted. ¿Cuántos colombianos tienen esa condecoración suya? Es una condecoración bien importante. Y hablé con alguien muy importante en los Estados Unidos y le dije, mire, yo de pronto para rescatar, ayudar a rescatar también los 3 norteamericanos, necesito hacer uso de estas armas Inteligentes. en el extranjero, pero bajo mi responsabilidad. ¿Sí? Bajo su responsabilidad usted dispone todo lo de él. Yo siempre asumí la responsabilidad de las dificultades. Mi norma era, yo asumo la responsabilidad de las dificultades y delego los éxitos. Por eso no aparecí yo bajando de un helicóptero con Ingrid Betancourt, sino Juan Manuel Santos. El Entonces me tartufo, preguntan los imagínese. estudiantes universitarios, ¿y por qué? Por la norma, asumir las dificultades, delegar los éxitos. Pero cuando entran en la sala de crisis, presidente, en el Palacio de Nariño y le dicen, tenemos ubicado, pero no podemos hacerlo porque está del lado de Ecuador, ¿cuál es la instrucción precisa que da Que se usted? haga bajo mi responsabilidad. Y ellos me habían creído. Y era el año 2008, porque en el año 2004 me dice el comandante de la policía, me dice,
oiga, presidente, va a haber una reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas. Y el presidente Chávez invitó al ELN y a la FARC. Le dije, ¿pero por qué? Si no son partidos políticos, son terroristas. Le dije, ¿quién va a estar de la FARC allá? Granda. Y me dijo, va a estar Granda, que es el Granda. canciller de la FARC. Sí, sí. Le dije, general, captúrelo. Me dijo, presidente, yo lo capturo, pero usted me echa. Porque aquí en Colombia todo lo resuelven echando a los generales. Le dije, no, pruébeme, mi general. Pruébeme que conmigo no es así. Y el día antes de hacer el operativo me dijo el ministro de Defensa, eso nos va a traer un problema muy grande, muy grande. Le dije, grande el problema que nos están creando la FARC y la protección en Venezuela. ¿Qué dice, presidente? Estamos listos para mañana, pero le quería advertir que viene un problema muy grande. Le dije, ministro, hágalo. Todo eso lo pone de cuenta mía. Yo asumo la responsabilidad de las dificultades. Y sacamos a ese grande Caracas. Y vino el general y me dijo, aquí tiene mi renuncia. No, mi general, yo le di a usted la palabra, yo no los abandono. Yo soy el responsable de esta crisis internacional y vamos a ver cómo la superamos. Pero ya está grande aquí. Entonces hubo una serie de decisiones que llevaron a que el alto mando militar y policía me tenía confianza, porque sabía que yo no los engañaba. Entonces nos transportamos del 2004, diciembre. Esa crisis es una crisis muy dura, la resuelve Fidel Castro. Fidel Castro me escribió unas cartas con una bellísima caligrafía y sirvió intermediario. Y yo fui a Caracas. Hablé 6, 7 horas con el presidente Chávez. Estaba José Vicente Rangel y Carolina Barco. ¿A la sazón canciller Rangel o vicepresidente? Él era vicepresidente, creo, pero Okay. no estoy seguro. Pero él es el hombre de confianza de Chávez. Y Chávez de las 6 horas me habló solamente de que le ayudara a resolver el problema con los Estados Unidos. Y solamente unos pocos minutos me habló de la FARC y me dijo, mira Uribe, lo que pasa es que tú me creaste un problema, porque yo no soy de la FARC, pero en mi base electoral hay simpatías por la FARC. Él estalló, pero nos salimos del bombardeo. No, pero ya usted contó que dijo que usted respondía y que no votaba al general y ahí siguió. Pero es 2008. Eso está claro. Aquí estamos en el 31 de diciembre de 2004. Chávez me dice, por ahí hay un ruido, porque habíamos sacado a Grande. Le dije, todos los días hay, presidente. Todos los días hay ruidos. Pero usted nunca le confirmó. Él sabía. Y la primera semana de enero, la segunda, yo llevaba a la casa de Nariño de Antioquia, se llama mi señora, unas arepitas planchitas, delgaditas, con un queso molido fresco de Antioquia que lo llaman quesito. Entonces ahí iban personas a las 6 de la tarde y les daba eso. No había ron ni whisky. No había ni ron nada. defensor, fíjese. No había ron defensor. Y llegó un grupo de periodistas muy importante. Los llevó Jaime Bermúdez, después canciller. Ok. Era primero su asesor de comunicaciones y luego fue canciller de la Embajador República. en Argentina y canciller. Sí. Yo tuve la oportunidad de leerle la tesis en la Universidad de Oxford. Y me dice, ¿Y qué se ha hecho Bermúdez, presidente? Nunca más se volvió está a... en el sector privado. Sí, ¿verdad? Es uno de los 7 ministros menores de 35 años que tuve buscando que fueran grandes líderes de la política. No, eso estaba ahí de paso. Y con Arias, Sí, claro. qué dolor. Y entonces me pregunta uno de esos periodistas, díganos cuál fue la intervención del gobierno colombiano para sacar a Granda de Venezuela. Les dije, mire, yo hago mal si les digo y hago mal si no les digo. Ustedes son formadores de opinión. Pero si esto se vuelve un escándalo, no me importa por mi persona, yo tengo que responder, me importa por el daño a Colombia. Se hizo todo el compromiso y les conté,
a las 6 de la mañana está en las emisoras. Ese decreto no lo guardaron, no lo guardaron. Y bueno, yo he tenido la norma de que en la vida pública lo que se habla en privado tiene que ser con tanto cuidado que uno esté dispuesto a ratificarlo en público. Y en ese momento, cuando sale la noticia, la FARC le manda una carta durísima pública al presidente Chávez, diciéndole: entonces no tenemos garantías en Venezuela, nos ha engañado. Lo retaron muy duro. Y ahí sí se puso bravo Chávez. Y cerró la frontera, vino todo lo que pasó, intervino Castro, me mandó esas cartas, me mandó 2 delegados, al vicepresidente Laje y creo que era Fernández, el canciller, que después entraron en desgracia. Fui a Caracas, se resolvió eso. Y ahí es donde me dice Chávez: mira, Uribe, yo hice todo esto. Yo no, porque me tocaba, porque yo no soy de la FARC, pero en mis bases electorales hay simpatías por la FARC. Bueno, pero se resolvió ese problema, uno de los muchos que hubo. Y nos vamos al año 2008, 4 años después. Habían ocurrido varios episodios que me permitieron consolidar confianza en los altos mandos militares y de policía, que yo era un hombre responsable, que respondía. Entonces ellos tranquilamente asumieron lo que había que hacer, lo de Raúl Reyes, y se hizo. Cuando aparece todo el escándalo, yo estaba en unas reuniones en Cartagena, aterricé en Medellín, hablé con el general Padilla de León a las 12:05, 8 de la noche. Me dice: presidente, lanzamos las bombas. Dieron en el objetivo. Una segunda llamada. Me dicen: dimos de baja a Reyes. Al músico, el músico, eso fue un error. Tercera llamada. Le digo yo: general, hágame un favor, saque los computadores, que recuerde lo que nos pasó con el negro Acacio y lo que me pasó a mí hace muchos años en una bomba, que no se me dañó el computador. Usted nos autoriza a entrar para rescatar entonces los cadáveres y los computadores. Háganlo, general, pero una entrada por salida. Y así se hizo. Y al otro día pues aparece toda esa tragedia. Me llamó una persona muy importante de Colombia y me dijo: hombre, presidente, usted resuelve este problema diplomático diciendo que echando al comandante de la Fuerza Aérea o al ministro de Defensa. Y yo: no puedo hacer eso. El responsable de esta decisión soy yo. Seguramente se habría tranquilizado. Sí, no, bueno, pero usted no es de fusibles, que es lo que se estila mucho y entonces, en la política. A las 6 de la tarde, 7 de la noche, le hablé al país, dije: yo soy el responsable de esta decisión, hay esta crisis internacional, vamos a ver cómo se maneja. Hay que decir que el país estuvo en júbilo por la muerte de Reyes, ¿no? Porque hay que ver cómo azotó ese bandido a Colombia, con qué clase de terrorismo y de sevicia al pueblo colombiano el bandido de Reyes. Y entonces eso facilita que 2 meses después se rescata a Ingrid, a los 3 norteamericanos, y se rescata a muchos colombianos que estaban con ellos. Ese es un operativo que lo manejó el ejército. Inteligencia del ejército. El señor general Mario Montoya. Su superior era el general Padilla de León. No obstante que habíamos hecho tantos intentos de rescatar a Ingrid desde que pensó el gobierno, en esta ocasión yo no hablaba sino con el general Padilla de León, para que no hubiera la posibilidad de la más mínima filtración. Pocos días antes del operativo, el general y el ministro Santos me preguntan: ¿qué hacemos si la FARC se da cuenta de nuestro operativo?
e impide que los secuestrados aborden el helicóptero. O que traten de matarlos allí. El ministro dijo, hay que dejarlos volver a la selva. Y yo dije, no. Están muy enfermos y llevan muchos años. Bajo mi responsabilidad tiene que haber un plan B. Los generales me creían y sabían que si había un fracaso yo respondía. Tuvimos un plan B que no hubo que activar, de unos helicópteros cerca. Un cerco. Si se hubiera obturado un botón, esos helicópteros habrían llegado. Y la idea era tener un cerco humanitario, ni tan amplio que se pudieran fugar y regresar a la selva, ni tan estrecho que se provocara una reacción de disparos de FARC. Había que proteger el operativo y protegerles la vida. Un hombre muy simpático, el canciller de Francia, Kouchner, un médico conocido porque era de Médicos Sin Fronteras. Vino varias veces a la oficina de la presidencia a decirme, presidente, vengo a rogarle que le vuelva a dar la posibilidad de la intermediación al presidente Chávez. Yo le decía, canciller, hablemos de todo menos de eso. ¿Qué se le ocurre? Y cuando ya teníamos muy adelante el operativo, le dije, no le dije el operativo, le dije, no, mire, no le dije qué íbamos a hacer, le dije, yo tengo una idea de cerco humanitario. Y le expliqué cómo era. De pronto les vamos a hacer un cerco en la selva y le expliqué, ni tan amplio el círculo que se puedan fugar, ni tan estrecho que se sientan presionados y haya una reacción asesina. Y cuando se haga el cerco operativo, ¿qué va a pasar? Me preguntó el canciller. El canciller, que se negocie con ellos. Usted puede venir a negociar con ellos. ¡Ah, yo vendría! Y me dio el teléfono de su casa en París. Y no hubo que activar el protocolo de emergencia. No hubo que activar. No, salió muy bien eso, presidente. Y yo lo llamé a su casa y le dije, le doy la buena noticia que están liberados sanos y salvos. Estaba Estados Unidos en plena campaña. La campaña que eligió al presidente Obama. Su contradictor era el senador McCain, que estaba de gira por América del Sur. Y esa noche antes le dimos una cena en Cartagena. Yo llegué a Cartagena muy tarde en la noche. Cenamos con él. A él lo acompañaba Lieberman, un senador, creo que sí. Lieberman era demócrata, sí. Pero acompañaba la candidatura del senador McCain. Y les dije a los dos lo siguiente, yo me tengo que regresar ya a Bogotá. Yo me sentiría muy mal si no les cuento a ustedes, no como candidato republicano, sino como senador de los Estados Unidos, para que lo comparta con su gobierno lo siguiente. Mañana tenemos este operativo. En ese grupo de secuestrados está Ingrid Betancourt, están los 3 norteamericanos y muchos colombianos. McCain lo tomó tranquilamente, con una gran serenidad. Lieberman guardó silencio y McCain dijo, bueno, yo voy a volar en la mañana a México, sigo mi campaña por América Latina, llámenme. Cuando lo llamé a darle la buena noticia, estaba aterrizando en el aeropuerto de México. No podemos terminar este podcast, esta tertulia defensor, sin que usted nos diga cómo ve el futuro de Colombia. En un minutito, ¿cómo ve el futuro de Colombia? Lo veo con preocupación. Con todo ese hectareaje de droga que se lo demos a Santos y que el presidente Petro tiene una manera sobre la cual yo discrepo de combatir eso. No hay paz. Lo de Santos fue un fracaso. Completo fracaso. Un fracaso. Es un país, de hecho, con esa criminalidad los países se fraccionan. Se dividen en republiquetas. Sí. Hay zonas de Colombia donde no manda el gobierno, el Estado de Derecho, sino el Estado criminal alternativo del narcoterrorismo.
los impuestos muy altos, 3 reformas que pueden hacer mucho daño: la de la salud, la laboral, la de pensiones. Podemos acabar con las posibilidades de empleo en la mediana empresa. Vamos por un camino muy parecido a lo que quieren resolver en Argentina, donde los empresarios dicen: no podemos crear empleo porque cada empleo es un pleito. Así es. Hay una gran expansión burocrática. Se crea empleo público, pero no hay estímulos para que se cree empleo privado. Yo creo mucho en un Estado reducido. De hecho, nosotros eliminamos Austero. 300 entidades del Estado. El día que yo empecé se eliminaron 3 ministerios. Que haya seguridad, con libertades, con valores democráticos, que haya un gran estímulo a la empresa privada, a la chiquitica, a la mediana, a la grande, a la extranjera, a la doméstica, y que eso vaya de la mano de políticas sociales. Sí, bueno, pero eso con este gobierno no será, presidente. Entonces yo veo con preocupación eso. Me he propuesto lo siguiente: hacer una oposición sincera, pero respetuosa. No ahorrar argumentos, pero no producir ofensas, para contribuir a la democracia. Hay una cosa que siempre me he preguntado, presidente, porque yo he dicho en reiteradas ocasiones que Colombia es como una novia tóxica, que uno sabe que no le conviene, pero no puede dejar de verla y no puede dejar de amarla y desearla. ¿Cómo hace usted para no desenamorarse de esa novia tóxica? ¿Cuál es la terapia? Hombre, doctor Abelardo, la carrera política mía, que empieza antes de llegar al uso de razón, de la mano de mi madre, oyendo el discurso de por qué se necesitaba el Frente Nacional para superar la violencia entre los partidos, el discurso de los derechos de la mujer. Después de que se supere esa violencia política, las guerrillas marxistas, el crecimiento del narcotráfico, el paramilitarismo. Yo fui contra en la universidad. La señora mía dice que yo no fui joven ideológico, que porque no fui marxista en la juventud, pero estudié mucho eso. Es que el enemigo hay que conocerlo, hay que leer sobre el enemigo. Y la verdad es que hoy, en esta edad, tengo que decir, y lo digo sin vanidades del corazón, que a mí me ha preocupado más Colombia que lo que me preocupó llegar a la presidencia. Por eso hemos seguido la batalla. Es interesante, presidente, porque mucha gente me pregunta, el presidente Uribe, a pesar de todos esos ataques infames que le hacen, de toda esa persecución, no deja de amar a Colombia. Yo les digo, no, es que tiene una enfermedad incurable que es el patriotismo. Eso no se cura, presidente. ¿Qué está leyendo? Ay, siempre, hombre, terminé un libro extraordinario del presidente Cardoso, lo leí en portugués. Ok, está usted bien con el portugués, ¿no? A improbabio, presidente. Yo le recomiendo a los estudiosos y a los políticos de América Latina leer a Cardoso. Creo que Cardoso y Lagos son 2 figuras extraordinarias. Lagos de Chile, pero ¿qué no está leyendo que no sea política? Porque usted de vez en cuando lee una que otra cosa que no sea política. Leo algo de poesía. ¿Le gusta la poesía? Claro, por supuesto. Acabo de leer el último de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es Les ofrezco mi silencio? Sí. Algo así, con esa literatura bonita de él. Ya como de despedida, entre otras cosas, ¿no? Pues en estos días dijo que sacó su última columna periodística. Sí, ya está de despedida el viejo. Leí hace poco, me regaló la Universidad del Norte un libro extraordinario que se llama Núñez y el regionalismo político colombiano. Todo ese periodo, más o menos de 1800, post-independencia, Núñez, toda esa etapa federal, las guerras civiles, un país en constante violencia. Así es. En constante violencia. Un libro que uno le puede hacer simplificaciones que le dan mucha claridad sobre la violencia en Colombia y por qué fracasó el federalismo y cómo lo acabaron. Núñez pudo salvar el federalismo
Pero una derivación de la Constitución del 86 fue que los 9 estados los convirtieron en 32 departamentos, no Núñez, pero se creó el marco constitucional. Un libro bien importante. Y usted que quiere tanto esa región de la patria tan importante y que queremos tanto el Caribe. El Caribe colombiano. El rector de la Universidad del Norte acaba de publicar un libro que le da a uno mucha idea de lo que ha sido la Colombia agropecuaria. La Hacienda Santa Bárbara, una hacienda muy importante en el norte de Colombia. Presidente, y cuando se quiere... No he avanzado suficiente. Este es el de Meisel. El del doctor Meisel. Y ahí voy avanzando, pero tengo que ponerle celeridad al libro de Kissinger sobre liderazgo. Ah, claro, del secretario de Estado, Henry Kissinger. Lo he leído de a poquitos. La gente se pregunta siempre, bueno, ¿y cómo se divierte Uribe? ¿Qué es lo que lo divierte a usted aparte de la finca, el contacto con los animales, los caballos? ¿Qué es lo que más lo divierte? Hombre, yo hay veces que me levanto a las 3 de la mañana a pensar en los problemas políticos, en las responsabilidades administrativas, que a las 4:30 tengo que estudiar las lecciones de portugués. Está en clases de portugués, ¿ah? Y voy a ver cómo recupero el francés escrito y leído. Y empiezo a pensar, a esta edad, y yo monto potros. Claro, por supuesto. Estoy montando una potranca que se llama Ilusión de Ocaso. Imagínense. Poco apocalíptico el nombre, presidente, no me asuste. ¿No? Está apocalíptico el nombre. Y entonces pienso, me absorben mucho, porque de pronto me dijo, esa potranca ayer peleó con el freno. Le tengo que buscar un freno de tal manera, de tal tamaño. Le voy a poner el galápago un poquito más atrás. La voy a llevar a una loma. Entonces, todos esos pensamientos me divierten. Qué maravilla. Sufro con ellos, pero termino divirtiéndome. Qué maravilla. Presidente, y la última pregunta para que cerremos, porque no podemos cerrar con nada distinto a esto. ¿Cuál es la característica que usted más admira de las mujeres? Pues hombre, digamos que una vez llegó el hijo mío, el menor, de una fiesta de 15. ¿Y con quién bailaste? Y uno, papá, me tocó bailar con una fea. Le dije, no, mujeres feas no hay. Las hay más bonitas y menos bonitas. Salud por eso, presidente. Más bonitas y menos bonitas. Salud por eso. Y qué placer tenerlo aquí en el podcast Tertulias Defensor. No, pero yo he trabajado mucho con mujeres y ahora pues el partido tiene un grupo de mujeres extraordinarias. Pero coincidimos en que no hay nada más bello que las mujeres. Hombre, por supuesto, doctor Abelardo. Maravilloso, y así nos despedimos. Gracias. Quererlas y mucho amarlas. Por favor, presidente. Y admirarlas y cuidarlas. Y respetarlas y reconocer su valía. Así es. En la gobernación de Antioquia, que yo trabajaba todos los sábados y domingos, las primeras que estaban listas para ayudarme en esas reuniones con la comunidad eran las mujeres. Sí, una maravilla. Claro. Una maravilla. Muchas veces piensan los secretarios, ¿por qué no ha llegado fulano? Ah, que se tomó unos traguitos anoche. Y todas las mujeres ahí firmes. Qué bueno. Muchas gracias. Son más responsables, presidente. Salud con Ron Defensor. No puede, si vuelve a decir que Chávez hablaba paja, yo le hablé hoy más paja que la que le hubiera No, presidente, pero usted con datos, con datos. Con datos. Salud.